Bueno, entonces lo que habíamos quedado la clase pasada era que, la clase pasada no nada, sino que habíamos dicho que si teníamos, por ejemplo, dos rectas que se cruzan formando un determinado ángulo, estamos acostumbrados a medir estos ángulos en grados, ¿no? Pero que esta manera de medir los ángulos, estas unidades llamados grados, eran totalmente arbitrarias, ¿no? Y había un método un poco más natural, el método natural de medición de ángulos, que se basaba en una circunferencia. En particular, si yo tengo ahí el centro, la distancia del centro hasta cualquier punto es lo que llamamos radio. ¿Está? Y el perímetro, como el perímetro de cualquier figura geométrica, es lo que mide la frontera. Pasa que en un rectángulo es fácil el perímetro porque es este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Eso lo puedo medir con una regla o con lo que sea. Sumo esa distancia si tengo el perímetro de ese rectángulo. En el caso de un círculo no puedo poner una regla. Si esto fuera un hilo, podría cortar ese hilo, lo extiendo y lo mido. ¿Está bien? Y eso me daría el perímetro. Pero sabemos que, voy a poner esto acá, el perímetro de esta circunferencia es 2pi por el radio. ¿Está bien? Hasta acá no hay nada nuevo, es algo que vieron hace mucho y que vieron el año pasado también en Max. Es un tema de Max. Pero yo decía que hay un método, una manera de medir ángulos que se basa en una circunferencia de radio 1. Entonces yo pongo una circunferencia de radio 1 centrada en los ejes, es decir, el centro coincide con el 0, va a pasar por este 1, por este 1, por este menos 1 y por este menos 1. ¿Está bien? Pues es una circunferencia de radio 1. Y ahí le voy a prestar una regla, creo. Lo que había dicho también era que, bueno, a ver, iba a suponer que en esa circunferencia de radio 1 voy a usar un segmento de longitud 1. ¿Está bien? Y ese segmento me lo voy a suponer rígido, como si fuera una cartulina, una barrita. Voy a decir que el extremo que está en el centro va a estar como pinchado al centro y el otro extremo va a estar liberado. Por lo tanto, cuando gire, va a ir recorriendo la circunferencia. Como esto tiene longitud 1 y el radio es 1, coincide el extremo fijo, coincide con el centro, el extremo móvil va describiendo toda la circunferencia. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces yo dije, por ejemplo, cuando este segmento esté así quieto, todavía no recorrió ningún ángulo. Va a empezar a recorrer ángulos cuando haga este movimiento de acá. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, cuando se fue desde este ángulo que podríamos llamar ángulo 0 hasta esto de acá, era lo que llamábamos 90 grados, ¿no? Históricamente, cuando se fue desde acá hasta acá, recorrió toda esta distancia sobre la circunferencia de radio 1. Entonces, lo que yo había dicho era decir, bueno, cuando recorrió una vuelta entera, una vuelta entera, ¿qué distancia recorrió? Y bueno, recorrió el perímetro de la circunferencia. La distancia recorrida por el extremo móvil del segmento de unidad 1, cuando dio una vuelta entera, es 2pi multiplicado por el radio. ¿Pero cuánto vale el radio de esta circunferencia? 1. O sea que me queda 2pi por 1. Es decir, 2pi. O sea que una vuelta entera, vamos a decir que es un ángulo de 2pi. Era lo que antes llamábamos ¿cuántos grados? Una vuelta entera. 360 grados. Entonces es una nueva manera de medir ángulos. Algunos lo llaman a esta medida radial. Ya hemos dicho que no hace falta decirle radial de ninguna manera distinta,
Bueno, y si hubiese dado media vuelta, vamos a poner acá. Si una vuelta era 2pi, media vuelta es pi. Era lo que antes decíamos que era cuántos grados. 180. Sí, 180. Si hubiese sido un cuarto de vuelta, hubiese sido pi sobre 2. Es lo que antes llamábamos 90 grados. Y si hubiese sido pi sobre 4, era lo que antes llamábamos 45 grados. ¿Está bien? Entonces, tenemos una nueva manera de nomenclar ángulos, de llamarlos a los ángulos. ¿Está bien? Esto que en general, esta manera, la manera natural de denominar los ángulos, que en general no lo usaron porque antes eran chiquitos, hasta hace 20 minutos eran chiquitos, está guardada en las calculadoras, ¿no? La Casio que tienen ustedes, o la copia de la Casio, todos más o menos Casio. Hay cuando se le desconfigure, me dicen se me desconfiguró y van a modo y qué sé yo. Uno de los modos es RAD, rad. Le dicen radianes ahí. Ok. Entonces, esa es la manera que vamos a medir ángulos a partir de ahora. ¿Está bien? Una vuelta entera, que antes llamamos 360, es la perfecta. Por supuesto que ¿cuántas vueltas se pueden dar? Infinitas. Y para el otro lado, infinitas también. O sea que para el otro lado sería lo mismo, pero poniendo, en vez de decir, si doy una vuelta entera y era 2pi para este lado, para el otro lado doy una vuelta entera es menos 2pi. ¿Está? Y ahora lo que vamos a definir, que era la parte un poco más complicada, era la función, una de las funciones trigonométricas. Entonces íbamos a hacer una tablita de valores por única vez en la vida. Y vamos a definir una función que ustedes ya hablaron, ya la vieron, es más, se la vieron un montón, que es la función seno, la función trigonométrica seno. Y generalmente ustedes hablaban de seno de un ángulo. Ahora, tenían un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, este era un ángulo recto, que nosotros ahora llamamos pi sobre 2, ángulo recto. Y si tenían un ángulo acá, alfa, esto era el opuesto, esto era el adyacente, esto era la hipotenusa. Entonces decían so, ca, toa. Creo que se ve. Bueno, ¿está bien? Entonces so era seno. Significa que el seno de este ángulo era el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Ok. No pasa nada. Eso sigue valiendo. Pero vamos a ver que se puede definir la función seno. Así como habíamos definido la función lineal, que era una cosa del estilo f de x igual a 3 más 2 por x, o la función cuadrática que era f de x igual a 5x cuadrado, qué sé yo, se puede definir la función seno. Pero la función seno hace falta un poquito más de esfuerzo para entenderla. ¿Está bien? Pero se define a partir de esto que estuvimos hablando acá recién. Voy a borrar esto. Lo voy a escribir en negro otra vez. Este es uno. Este es el eje. Voy a decir que acá voy a poner los valores del ángulo que voy recorriendo y acá voy imponiendo una proyección de mi segmento de longitud 1. Entonces, cuando hablamos de proyección es, por decirlo así, como si esto fuera esta regla, me parece que es. Suponemos que esta regla que así tiene cierta área, si la veo así de costado, es casi invisible porque es muy finita. No, supongamos que sea todavía mucho más finita. ¿Vale? Entonces, si yo la pongo así, cuando recorrí ángulo 0, cuando recorrí un ángulo 0, la proyección sobre el eje vertical, es decir,
si yo pusiera una luz muy intensa, ¿qué sombra haría esta regla sobre aquella pared? Está así, y la luz viene así. ¿Qué sombra hace? Nada. La proyección sobre el eje vertical es 0. En el ángulo 0, proyecta 0. Pero ahora supongamos que recorro un cuarto de vuelta. ¿Eh? Un cuarto de vuelta era pi sobre 2. ¿No? Entonces, fíjense que cuando yo hago así, esta parte sí tiene un área. Entonces lo levanto y ahora sí proyecta una sombra. ¿Y esa sombra qué longitud tiene? 1. Lo viene diciendo San Pedro de hace un rato. Muy bien. ¿Sí? Tiene una porque como no aparecía, digo, ahora quién es lo que está hablando. Esa proyección vertical vale 1. ¿Está bien? Y si hago otro pi sobre 2 para allá, pi sobre 2 más pi sobre 2, ahora estoy en un ángulo que es pi. ¿Y qué proyección vuelvo a tener? 0. Porque es la proyección vertical. O sea que vuelvo a tener una proyección 0. Entonces, ahora avanzo pi sobre 2. Pi sobre 2 más pi sobre 2 más pi sobre 2. 3 veces pi sobre 2. O sea, 3 veces pi sobre 2. 3 medios de pi. 3 veces pi sobre 2. Ahora estoy acá abajo. Entonces la proyección es menos 1. Bien. Siempre el brillo fue de mis mejores alumnos. Si ahora sumo otro pi sobre 2, pi sobre 2 más pi sobre 2 más pi sobre 2 más pi sobre 2, es 2 pi. Entonces ahora estoy en 2 pi y una vuelta exactamente, 0. la proyección vuelve a ser 0. ¿Sí? Entonces, la proyección vertical de un segmento de longitud 1, la proyección vertical de un segmento de longitud 1 que gira con uno de sus extremos fijos es la función seno de x. Y al ángulo lo vamos a llamar x. ¿Está bien? Porque va a ser nuestra variable. Entonces, cuando yo tenía la función lineal, ¿podía ser un gráfico? Sí. Una función cuadrática, una logarítmica. Ya no vimos eso. Ya lo vamos a ver. Sí, ya lo vamos a ver. Y la función exponencial, todas las funciones se pueden hacer un gráfico. Estamos hablando de funciones reales. Entonces, la función seno también. Entonces, a partir de la tablita de valores, podemos hacer ese gráfico. Tenemos nada más que 5 puntos. A ver, supongamos que por acá está el 0. Supongamos que por acá está la pi sobre 2. Fíjense que estoy usando una escala distinta para el x que para y. No, porque acuérdense que pi es más o menos 3,1415, 9, bla bla bla. O sea que si esto es 3,14, esto no puede ser 1. Estoy usando una escala distinta en y que en x. Para que me quede más prolijo el gráfico. Porque si no, si esto es 1, 3,14 tiene que estar por acá y tengo que hacer un gráfico enorme. Bueno, entonces esto es 3 medios de pi. Y por acá está 2pi. Para un ángulo 0, ¿el 0 cuánto vale? 0. 0. Para el ángulo pi sobre 2, ¿el 0 vale? 1. O sea que pi sobre 2 y acá. Ok. El pi, el 0 vale otra vez 0. -1. Y entre medio del pi, entre medio del pi vale -1. ¿Está bien? Y después 2pi, 0. vuelve a valer 0. Y los valores intermedios, ¿qué va pasando? Digámonos, cuando estaba a 45 grados, la proyección valía esto. ¿Esta distancia saben cuánto es? 0,5. Sí, 0,707, o sea, raíz de 2 sobre 2. Exactamente raíz de 2 sobre 2. O sea que acá vale esto. Y con todos los puntos intermedios se pueden ir llenando y el gráfico de la función seno es así.
¿Qué va a pasar cuando completó una vuelta? No se repite. Este gráfico, ¿qué va a pasar? Se vuelve a repetir. ¿Hasta dónde se repite? Infinito. Hasta infinito. ¿Y para el otro lado? También. También hasta menos infinito. ¿Está bien? Entonces fíjense que va. Es una función que tiene características únicas con respecto a cualquier otra función que hayamos visto antes. Por empezar, lo más distinto es que es una función periódica. Lo que pasa acá vuelve a pasar hasta más infinito y hasta menos infinito. Otra cosa importante es que es una función acotada. Toma valores entre qué y qué. Entre menos 1 y 1. La función lineal iba desde menos infinito hasta más infinito. Y la función cuadrática desde algún valor hasta más infinito. Esta función tiene un dominio que son todos los reales, pero una imagen que va entre menos 1 y 1. Y hay otra cosa que hasta ahora no les dije, pero que es una cosa que van a usar muchísimo. Es una función simétrica. Es una propiedad que tenía la función cuadrática. Vieron que la función cuadrática, la parábola, es simétrica esta mitad respecto a esta mitad. Y a partir de eso podés sacar información. Fíjense una cosa. La primera mitad del ciclo de la función seno, esta de acá, tiene una mitad que ¿cómo es respecto a la otra mitad? Igual, simétrica. Simétrica. Tiene simetría respecto del eje vertical. Esta mitad es igual a esta mitad. O sea que si vos sabés lo que pasa acá, sabés lo que va a pasar acá. Y hay otra cosa más. Esta mitad, ¿cómo es respecto de esta mitad? Simétrica, respecto del eje X. Entonces hemos dicho, si vos sabés lo que pasa acá, vas a saber lo que pasa acá. O sea que ya sabés lo que pasa en todos lados. En toda esta parte. Y si sabés lo que pasa en esta parte, también vas a saber lo que pasa en esta parte. Y si sabés lo que pasa en toda esta parte, sabés lo que pasa desde hasta más infinito y hasta menos infinito, porque se vuelve a repetir. Entonces, si bien es una función que tiene cierta complejidad, cuando alguien que está dando una clase le dice que este tema tiene cierta complejidad, porque es difícil. Pero no, como es una cosa que tiene cierta complejidad, lo bueno es que uno, si conoce bien esta parte de la función seno, puede saber qué va a pasar hasta más infinito y hasta menos infinito. Porque a partir de esto, deduce esto. A partir de esto, deduce esto. Y a partir de esto, deduce lo que va a pasar hasta más infinito y hasta menos infinito. ¿Está claro? ¿Quieren tomar nota de esto? Bueno, entonces esta es la función seno. Esta es la función seno. Como todas las funciones, tiene ciertas características y la vamos a anotar ahora. Esto lo voy a borrar porque ya lo saben. ¿Cómo hacíamos para caracterizar una función? ¿Qué nos importaba? El seno, el dominio, la imagen. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? R. Estás muy veloz. Sampe. El dominio son todos los reales. Porque esto puede dar vueltas para cualquier lado, ¿no? Entonces, el valor que puede tomar el ángulo, que ahora lo llamamos X, va hasta más infinito y hasta menos infinito. O sea que cualquier valor real vale. Y la función, ¿qué valores toma el DGI? Menos 1 y 1. El dominio está acotado. Está entre menos 1 y 1. Fíjense que pongo corchetes porque el menos 1 está incluido y el 1 está incluido también. Es una función que tiene máximos. ¿Cuántos máximos tiene? Miles. Miles, me parece poco. Infinitos. Infinitos. No solo miles, tiene infinitos. ¿Y mínimos?
Infinitos. El tema es cómo indicar en dónde están ubicados. Porque fíjense, los máximos son infinitos. Pero ¿cuánto valen esos máximos? 1. ¿Y el siguiente? 1. ¿Y el siguiente? 1. Todos los máximos valen 1. El tema es enganchar en dónde está ubicado. Eso es lo complicado de esta función. Porque es una función, ya lo dijimos, periódica. ¿Cómo? Ah, perdón, dominio, quise poner imagen acá. Fue un error en la matriz. Dominio, imagen. La imagen va entre menos 1 y 1. Y si es una función periódica, tiene que tener un periodo. ¿Cada cuánto se repite lo mismo? Exactamente lo mismo. Infinito. No, ¿cada cuánto digo? ¿Cada cuánto? Cada una mandarina. Cada 700, cada 143 o cada 2 pi. Cada 2 pi. ¿Está bien? Si yo elijo cualquier periodo de 2 pi, voy a encontrar lo mismo. Por ejemplo, este periodo de 2 pi respecto al siguiente me da lo mismo. Quisiera decir, este periodo de 2 pi respecto al siguiente me da lo mismo. O sea que es una función que tiene un periodo de ¿cuánto? 2 pi. Se dice que es 2 pi periódica. Yo creo que de estas tres cosas, las dos primeras es fácil darse cuenta. La tercera también es fácil darse cuenta, pero hay que aprender a usarla. Porque es algo nuevo. No habían tenido funciones que sean periódicas. Entonces hay que aprender a usar eso. ¿Qué te parece? Entonces, grosso ese reloj que tenés. Y ahora, de las cosas nuevas que había que aprender, la que viene ahora es una de las más impactantes, choqueantes, lo que sea. Rillo, esta función, ¿tiene máximos? ¿Tiene máximos esta función? Sí. Los máximos, primero, ¿cuántos máximos hay? Infinitos. Infinitos. Los máximos, que son infinitos, ¿cuánto valen? 1. Los máximos valen 1. Eso es muy fácil de verlo. Y se ubican. Lo complicado es esto. ¿Cómo escribir de manera compacta un conjunto que es infinito? Porque yo te podría decir, mirá, hay un máximo en pi sobre 2. El siguiente máximo está en 5 medios del pi. Otro día les digo cómo hice la cuenta. ¿Está bien? El siguiente máximo está en 9 medios del pi. Esto es pi sobre 2, esto es 5 medios del pi, el siguiente está en 9 medios, y así puedo seguir hasta dónde. ¿Y el lado de los negativos? También. Entonces, ¿cómo voy a escribir acá una cosa que diga, bueno, la ubicación de los máximos, tendría que poner una llave y escribir cuántas cosas? Infinitas. No me entra en la hoja, ¿no? No me alcanza la vida. Pero ¿qué dice ahí? Los máximos valen 1 y se Ubican. En realidad la frase está incompleta, ¿no? Porque tendría que ser se ubican en. Los máximos valen 1 y se ubican en. Y ahora hay que escribir dónde se ubican. ¿Cómo vamos a hacer para escribir dónde se ubican? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Qué dijimos? Que lo que tenía bueno de las funciones periódicas es que si yo sé lo que pasa acá, ya sé lo que va a pasar hasta más infinito y hasta menos infinito. Porque lo que pasa acá se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. ¿Y con qué periodo se repite? 2 pi. 2 pi. Una pregunta, una respuesta muy guiada, ¿no? ¿Y con qué se repite?
¿Bien? Eso quiere decir que yo tengo que estudiar qué pasa acá. Entonces voy a estudiar qué pasa acá entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi, ¿hay algún máximo? ¿Entre 0 y qué? Entre 0 y 2pi. ¿Hay algún máximo? ¿En dónde está ubicado? El pi sobre 2. Casi está hecho todo el trabajo. Pero, Lo siguiente que hay que darse cuenta es ahora, yo ya me fijé entre 0 y 2pi, dije, hay un solo máximo, está el pi sobre 2. El siguiente máximo, ¿a qué distancia va a estar? 3 medios pi. ¿A qué distancia? No. Es periódica. Así que ¿qué distancia hay entre esto y esto? 2pi. ¿Y al siguiente máximo? ¿Y al siguiente máximo? O sea que todos los máximos están a una distancia que es un múltiplo entero de 2pi. El primero está a una distancia de 2pi. El segundo a 4pi. El siguiente a 6pi. A 8pi. ¿Se entiende? ¿Cómo se escribe eso? Y bueno, digo que los máximos están en pi sobre 2 más k multiplicado por 2pi. ¿Qué es k? La constante. Donde k es Acá se pone siempre. un número entero. Es decir, que k puede valer 1, 0, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. ¿Cómo funciona esto? Cópienlo y les explico. Ah, bueno, mucho. Obvio, Pero acá se pone siempre. sí. Pero, K, ¿qué puede valer K? un número entero. Se lo explico ahora. Un número entero. Un número entero, que puede ser, los números enteros son 0, 1, menos 1, 2, menos 2, ¿ok? Entonces probemos si funciona lo que yo estoy diciendo. Probemos con algunos valores de K. 0, menos 1, 1, 2, qué sé yo. Probemos con el 0. A ver si con el 0 funciona. Cuando K vale 0 me queda 0 por 2pi, 0. Me queda pi sobre 2. En pi sobre 2, ¿hay un máximo? Sí. Perfecto. Para el 0 me funcionó. Probemos con K igual a 1. K igual a 1. 1 por 2pi, 2pi. 2pi. 2 enteros de pi. Más un medio de pi es 2,5 pi. En 2,5 pi, ¿hay un máximo? Pero por eso no entiendo por qué se consigue por 2pi. Si hay máximo de pi. No, fíjate. El máximo está en pi sobre 2. Por eso. Debe ser más k por 2pi. ¿Por qué 2pi? Por la vuelta entera. 2pi es la distancia a la que se encuentra el siguiente máximo. ¿Qué distancia hay desde acá hasta acá? 2pi. Entonces es pi sobre 2 más 2pi. Pero si yo pusiera 2pi sin la k, estoy dejando afuera a todos los máximos que vienen para allá y a todos los máximos que van para allá. Sí, porque el máximo está a 2pi y puedes dejar toda la vuelta entera por vuelta arriba. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, cuando k vale 1, engancho este máximo. Cuando k vale 2, el que está por acá. Cuando k valga 3, el que está por acá. Cuando k vale menos 1, el que está por acá. Y cuando valga menos 2, y así, escribo un conjunto solución que tiene infinitos resultados. ¿Y con los mínimos? ¿Por qué? Porque las k, los números enteros, son infinitos. ¿Ven? Y acá me preguntan con los mínimos. ¿Cómo hago con los mínimos? Bueno, primero, piensen bien si entienden esto, si lo tienen que tomar apunte o qué sé yo. Y vemos los mínimos. ¿Vamos a usar el mismo método para los mínimos o no?
Y obvio que sí. Porque ¿cuántos mínimos? Los mínimos ¿cuánto valen? Menos 1. ¿Cuánto? Menos 1. Los mínimos valen menos 1, sí señores. Y se ubican, ¿qué vamos a analizar? ¿Desde más infinito hasta menos infinito? ¿O en un periodo de 2pi? Vamos a analizarlo otra vez, un periodo de 2pi. ¿Bien? ¿Qué le digo? Entonces los mínimos valen menos 1. Otra vez, el mismo método, exactamente el mismo método. Entre 0 y 2pi. ¿Tengo algún mínimo? Sí, Sí. 3 medios pi. ¿Está ubicado dónde? 3 medios. En 3 medios del pi. Está ubicado en 3 medios del pi. ¿Y el siguiente mínimo, a qué distancia va a estar de este? A 2pi. A 2 A pi. 2pi. ¿Y el siguiente? A 2 pi. ¿Y para el otro lado qué distancia? Menos. Sí. ¿Ok? Entonces eso se vuelve a escribir como K por 2pi. Donde K es cualquier número entero. Entonces si yo recorriera los infinitos números enteros, voy encontrando los infinitos mínimos que tiene esta función. Esto es una idea sencilla, pero bastante difícil de aprender a manejarla con las cuentitas. ¿Está bien? Así que vamos a ir tranquilo con esto. ¿Está bien? No, porque luego fue en el examen, vas a hacer calcular, tipo, resolver el X max. Tengo más o menos, tomé un examen final de sexto hace poco y uno de los ítems era hacer un análisis completo de la siguiente función: dominio, imagen, máximos, mínimos, un gráfico aproximado, bla bla bla. Y la función era... no. Era 1. Esa ahí. Es un poco más complicado, pero todo es en base a esto que estamos viendo. Pero bueno, si querías ver el fondo de la película, el fin de la película era una cosa así. Porque, no sé, nadie me lo dijo acá, o sí, la vez pasada, pero no sé si lo hablamos. ¿Fue acá o en otro curso? ¿Qué? No, acá fue, vos me lo dijiste, ¿no? Estas funciones se usan para modelizar qué cosa. Había acá. Ondas, ¿no? Entonces, las ondas pueden tener determinada... O sea, lo grande, digamos, que son en el eje Y es lo que se llama la amplitud. Si fuera sonido, sería el volumen. ¿Está bien? ¿Y qué tan compactadas estén o qué tan ampliadas estén a este eje? Si fuera una onda sonora, sería el eje del tiempo. Entonces, qué tan compactada o qué tan expandida esté sería la frecuencia del sonido. Cuanto más compacta sería un sonido más agudo, y cuanto más separados sería un sonido más grave. Y el volumen sería qué tan amplias son. Justamente esto se llama amplitud, pero lo vamos a ver en las próximas clases. Por ahora tenemos la función seno así chiquito. Después vamos a ver como la que escribir acá, que se le puede agregar muchas cosas. Es como ustedes tienen la función cuadrática y le dicen f de x, la función cuadrática más fácil es esta. Pero después dicen, bueno, pero una función cuadrática también podría ser 5 más 3x menos 4x al cuadrado. Esta también es una cuadrática, pero esta es mucho más complicada que esa. Se lo puede ir complicando un poco más. Lo mismo pasa con las funciones trigonométricas. Lo que nos falta ver de esta función, para caracterizarla del todo, es cuándo es positiva, cuándo es negativa
y las raíces. Las raíces es un poquito más complicado que los máximos y los mínimos, pero se usa el mismo método. ¿Está bien? Pero como nos queda 5 minutos, no vamos a quedar en esto. ¿Claro? Sí. La próxima vemos las raíces. Dale. ¿Listo?